Más allá del caso Lexus, los Supremos gastaron 1.200 millones de pesos en benzina, choferes y otros conceptos durante todo el año 2023. Ese es el titular de uno de los reportajes del diario La Tercera del día de hoy. Un reportaje que lo hicieron evidentemente invocando la ley de transparencia, porque toda esta información, lógicamente usted comprende que no está al alcance de un simple clic vía Google. Y es particularmente oportuno este dato. Voy a referirme al detalle que consigna el diario La Tercera, pero lo encuentro muy oportuno porque estamos en abril. Y este año, que antiguamente el mes de abril se decía abril aguas mil, este año, como todos los años, es operación renta. De acá a fin de mes, todo contribuyente que emite algún comprobante oficial de gasto o de ingreso tiene que hacer su declaración anual de impuesto a la renta. Hay gente que cree que el país funciona gratis y que la plata cae de las nubes cuando hay. Y no es así. El país, entre otras cosas, se financia con el impuesto a la renta que paga una enorme cantidad de chilenos. Me extraña que en el discurso público y entre todos los candidatos, básicamente los argumentos que se escuchan son es que yo soy mejor que él, es que ella es mejor que el de más allá, es que este otro estuvo con tal para el plebiscito y entonces no, y ese otro es un izquierdista y el de más allá es medio facho, etcétera. Me refiero al campo de la derecha e ignoro completamente lo que está pasando en el otro lado. Pero no he escuchado a algún candidato o candidata hablarme como elector del gasto público y de cómo se va a controlar el gasto público. Y aquí tenemos un caso en que la ciudadanía se viene a informar de las cifras involucradas. Yo no estoy incurriendo en juicios de valor, no estoy sugiriendo que esto sea mucho o que sea poco. Me parece completamente apropiado que un juez de la Corte Suprema tenga un chofer y ojalá todos los jueces pudieran tenerlo. Es preferible llegar a una audiencia o llegar a hacer un alegato ante un juez que está relajado porque llegó a su oficina con un chofer, a tener que vérselos con un juez que está un poco atravesado porque tuvo un taco, tuvo un problema, le dieron un topón, llegó tarde. No, 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 mil veces un juez tranquilo, reposado, para que entienda, escuche y entienda bien los argumentos. Pero vamos a las cifras de este reportaje de La Tercera. Este gasto de 1.200 millones de pesos al año entre 18 ministros y estimadas señoras ministras de la Corte Suprema se desglosa en benzina por casi 60 millones de pesos al año que se pagan mensualmente al presidente de la Corte 427.000 pesos y a los demás ministros 267.000. La Tercera insiste y recalca que no se paga con una tarjeta de cualquier compañía que vende combustible. Se paga en directo, en dinero, se percibe en dinero. No hay quien controle el gasto de vecinos. CIPER dice que los parlamentarios tienen una asignación superior para combustible, 500.000 pesos al mes. Eso yo lo puedo entender un poco mejor porque, mal que mal, el Poder Ejecutivo de los ministerios están en Santiago y el Poder Legislativo está en Valparaíso. De manera de que hay que ir 120 kilómetros son diariamente, cada 2 días, en fin, cuando toque. Me parece razonable. Lo otro, bueno, depende de dónde viva su señoría. Hay 443 millones de pesos anuales en sueldo a los choferes. Y por ejemplo, y dice La Tercera, choferes millonarios, titula el diario. El chofer del presidente de la Corte tiene un sueldo bruto mensual de 2,1 millones de pesos. Hay discusión, parece que es 1.900.000, pero quédate con el vuelto, da lo mismo, es una cantidad importante. ¿Cuánta gente le gustaría ser el chofer
del presidente de la Corte por ese sueldo. Fantástico. Hay 680 millones de pesos anuales entre los 18 jueces para secretarios privados. El único juez de entre los 18 que no tiene secretario privado es el ministro Jean-Pierre Matos. Hay 15,2 millones de pesos en viáticos y pasajes, porque uno lo ve en las informaciones, suelen viajar los ministros de la Corte Suprema a hacer una visita inspectiva a alguna corte de apelaciones en algún remoto lugar del país. Eso requiere avión, alojamiento, etcétera. Ahí está la cifra para los viáticos. Y tienen TAG con un tope máximo de 816 UF al año, o sea, 32,5 millones al valor actual, dice la tercera. Y los ministros perciben entonces 148.000 pesos por TAG todos los meses. El presidente de la Corte un poco más. A mí me encantaría que alguien me pagara el TAG. Probablemente mucha gente tiene que hacer las vías alternativas y tiene ya su plano y su mapa de cómo evitar los pórticos. Bueno, un elemento que no menciona la tercera y que es extremadamente importante. Los ministros tienen estacionamiento liberado en un parking que se construyó debajo de la Plaza Montt y Varas, es decir, a los pies del Palacio de los Tribunales, cuando hubo una gran remodelación. Si yo voy al centro o tengo que arrendar mensualmente un estacionamiento que va a estar costando, me imagino, entre 110, 120 mil pesos, o pagar 9 y 10 mil pesos todos los días por un parking comercial. Eso también es un beneficio, no en dinero, pero un gran ahorro para los ministros. Ahora, ¿cuál es el sueldo de los ministros? ¿Cuánto ganan los ministros? Hasta julio de este año, el sueldo de un ministro o ministra de la Corte de Apelaciones era 9.834.774 pesos. Bruto, que un buen contador haga el cálculo de lo que resulta en deducciones, pero hablemos que están quedando, no sé, a ojo, 8.200.000, 8.300.000. Un poco más que los ministros de la Corte de Apelaciones, que ganan 8.911.436. Pero hubo un incremento de las remuneraciones de los ministros, y en este caso, los ministros que imponen en el sistema de AFP tienen un sueldo de 12.888.811 pesos mensuales, y los que imponen en el Instituto de Normalización Previsional, todavía queda gente en el antiguo sistema, reciben 13.500.145. El dato lo encontré en la publicación en línea de El Mostrador. Para comparación, el presidente de la República, en noviembre pasado, ganó 7.634.386. Operación renta que hasta ahora no se conocían, de un tema muy importante respecto a la Corte Suprema. Se produce entonces una situación similar a la del Congreso. Tenemos sueldos que están en el tope de la escala y una serie de asignaciones que no están sujetas a verificación. Se entrega una asignación de combustibles en dinero, no hay control, no hay nada. Ahora, ¿quién va a controlar a un juez de la Corte Suprema? Yo no me atrevería. Y en el Parlamento sucede lo mismo. Los parlamentarios tienen una renta, creo que es de 9 millones, una cosa así, o tal vez un poco inferior, pero tienen una cantidad de beneficios, de asignación de esto, de lo otro y lo demás allá. En otro programa lo podemos ver. Pasemos a otra cosa más interesante y más actual, también los gobernadores. Tenemos elección de gobernadores y de consejeros regionales, junto con las municipales,
en que se elige al alcalde y se elige a los consejeros regionales. ¿Cuánto gana un gobernador? Como don Claudio Rego, por ejemplo, el hombre de la sonrisa perpetua y de las luces de la televisión. Entre 7 y 8,5 millones de pesos mensuales, dependiendo de asignaciones, que a su vez tienen que ver con la cantidad de población que tiene la región de la cual el gobernador es, bueno, el gobernador. ¿Qué hace el gobernador? Esa pregunta todo el mundo se la hace. ¿Para qué sirve un gobernador? Yo diría que para nada. ¿Qué quiere que le? El cargo de gobernador se inventó hace muy poco, cuando los intendentes pasaron a ser los delegados presidenciales, básicamente con las mismas facultades. El intendente antiguamente lo designaba el presidente, el delegado regional hoy día lo designa el presidente. Y se inventó este cargo de gobernador, yo pienso, esto es mi opinión, como una componenda, porque había que darle pega a los estimados amigos señores políticos. Entonces, se le tiró una carga adicional al país en términos de las gobernaciones. El gobernador dice presidirá el Consejo Regional y tendrá, estoy leyendo un resumen de la ley, ¿no? Y tendrá entre sus tareas la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependen o se relacionan con el gobierno regional. También podrá asignar recursos de los programas de inversión regional, así como de los programas de inversión de asignación regional. Platas van, platas vienen. Por otro lado, su rol es autónomo y puede formular políticas de desarrollo de la región y someterlas a la aprobación del Consejo Regional. Vamos a pasar en un momento al Consejo Regional. La verdad es que para mí es un cargo que no solamente podría, sino que debería eliminarse. Es un cargo que ha servido un solo periodo hasta ahora, no se nota mucho, salvo para que en particular el gobernador de Santiago aparezca haciendo declaraciones, aparezca riéndose. El otro día recibió a una diputada francesa y yo busqué y googleé y me encontré con que tenía la fama de ser la diputada más floja del Parlamento francés y es una diputada del partido de gobierno. Y la señorita vino a pasear, probablemente, y se reunió con el gobernador Orrego y salió en la foto, y la verdad yo creo que fueron muchas risas, pero francamente, si me preguntan si tengo una papeleta que decir sí o no a la supresión del cargo de gobernador, pero digo que sí de todas maneras. Consejeros, plata. Son 14 consejeros. Mire, pero mire la mina de oro política que hay aquí. 14 consejeros en las regiones de hasta 400.000 habitantes, 16 en las regiones de más de 400.000 habitantes. No sé, es paraíso para llorar. 20 en las regiones de más de 800.000 habitantes, 28 en las regiones de 1.500.000 habitantes, y por encima de eso, más arriba de 4 millones, son 34 consejeros regionales que ganan aproximadamente, y que ganan 20 UTM al mes, que se reunirán una vez a la semana, como los consejos municipales. Uno lo puede ver en los municipales, por lo menos algunas municipalidades lo tienen en línea, lo transmiten en directo, en línea. Interesante, interesante, y vamos gastando plata del contribuyente y vamos sumando cargas, y en el caso de los consejeros regionales y del gobernador, creando cargas completamente inútiles. Entonces yo creo que sería bueno que en esta etapa de precalentamiento de los candidatos a presidenta de la República, presidente o presidenta, comenzara a salir
la discusión del gasto público. Porque tenemos un Estado que gasta una enormidad. Que no te voy a decir, no voy a decir que sea bueno o malo, que tenga un bono, que el ingreso garantizado, etcétera. Pero hay un momento en que, como dijo Milei, no hay plata. Che, mirá, no hay guita, no hay plata. Y no nos vaya a pasar eso. Y no tenga que salir de nuevo el ministro Marcel con la olla en la mano, la hucha, como dicen en España, a pedir préstamos para seguir financiando un déficit que no podemos soportar. Entonces, o sea, creo que deberíamos, como ciudadanos, como electores, como votantes, exigir a nuestros candidatos y candidatas que se pronuncien sobre el gasto público, qué van a hacer con el gasto público y qué en definitiva te van a proponer al próximo Parlamento, porque hay que recordar que el presidente o presidenta no se manda solo.